Consultorio DACS está abierto. Bienvenido a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestros teléfonos en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 TV UJAT y por las redes sociales de la DACS y TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy la licenciada Vianney García Magaña y los invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy vamos a platicar sobre las tecnologías, de cómo estas nos ayudan o nos perjudican en nuestras interacciones diarias. También cómo las redes sociales y los algoritmos influyen en nuestro comportamiento y cómo también la mensajería tal vez nos pueda estar haciendo más introvertidos. Pero antes, veamos el siguiente video. Las tecnologías digitales han redefinido radicalmente la forma en que nos relacionamos, acortando distancias, pero también alterando la profundidad de los vínculos humanos. Plataformas como redes sociales, mensajería instantánea y aplicaciones de videollamadas han facilitado la comunicación global en tiempo real, permitiendo mantener conexiones sin importar la ubicación geográfica. Sin embargo, la hiperconectividad ha reducido la interacción presencial, generando relaciones más frecuentes, pero en muchos casos menos íntimas. Un aspecto crítico es el impacto de la dinámica emocional y psicológica. Las redes sociales fomentan la comparación constante, donde la vida personal se vuelve un escenario curatable, exacerbado, inseguridades y ansiedades. Los filtros y la edición de contenidos distorsionan la realidad, creando estándares inalcanzables de belleza y éxito. Paralelamente, la comunicación digital carente de tonos y lenguaje corporal propicia malentendidos y reduce la empatía. La tecnología también ha reconfigurado espacios tradicionales de socialización. Las comunidades en línea, foros, juegos, multijugador, grupos de interés, sustituyen cada vez más los encuentros físicos, especialmente en generaciones jóvenes. Esto democratiza el acceso a grupos afines, pero limita el desarrollo de habilidades sociales básicas, como la escucha activa o el manejo de conflictos cara a cara. En el ámbito romántico, las apps de citas priorizan la inmediatez y la cantidad sobre la calidad, incentivando relaciones superficiales. En el plano colectivo, las tecnologías han amplificado voces antes silenciadas, impulsando movimientos sociales y activismos globales. No obstante, también han surgido graves desafíos: la desinformación, las cámaras de eco algorítmicas y la polarización política se intensifican al ritmo de la viralización. La sobreexposición a contenidos extremos o manipulados erosiona el diálogo constructivo, reemplazándolo con confrontaciones binarias. Así, mientras la tecnología acerca a quienes están lejos, también pueden alejar a quienes están cerca, fragmentando el consenso social. En conclusión, las tecnologías han creado un paisaje social dual. Por un lado, optimizan la conectividad y democratizan el acceso a la información. Por otro lado, desafían la autenticidad y la solidez de las relaciones humanas. El equilibrio depende de usarlas como herramientas complementarias, no sustitutas de la interacción presencial, fomentando la conciencia crítica sobre su consumo. Ahora nos sentimos orgullosos de que hoy en nuestra sección La Consulta es un honor de darle la más cordial bienvenida a dos destacadas profesionales de la psicología, cuyas trayectorias académicas y compromiso social enriquecerán profundamente nuestro programa médico hoy. Doctora Mariana Morales Alejandre, originaria de Tabasco, es psicóloga clínica e investigadora con una sólida formación en atención a infancia, juventud y violencia, graduada con honores por la UJAT, maestra por la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente candidata a doctorado por la Universidad Veracruzana. Investiga imaginarios sociales de violencia institucionales. Con 9 años de experiencia en consulta privada y trabajo en instituciones como PRODEFA,
Combina la práctica clínica con la docencia en la UJAT, donde explora temas de subjetividad y grupos vulnerables. Asimismo, se encuentra con nosotros la maestra Claudia Lucía Guillén Caballero. Es licenciada en Psicología por la UJAT y especialista en estudios de la mujer por la UAM, con medalla al mérito académico. Su trabajo se centra en géneros, violencia digital, géneros humanos y salud sexual. Ha colaborado con la ONU, el Colegio de Frontera Sur y asociaciones como IAMSA en Brasil. Actualmente es profesora investigadora PRODEP en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, presidenta de la Academia de Psicología Social y autora de publicaciones sobre violencia y desigualdad. Ambas son enfoques complementarios desde la psicología clínica hasta los estudios de género. Nos guiarán en reflexiones urgentes para la atención médica integral. Démosles la cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras, por estar en este lugar. Esperamos que nos puedan brindar información de mayor relevancia al tema que el día de hoy estaremos platicando. El programa se realizó sobre cómo las tecnologías están cambiando nuestra forma de vida. ¿Cómo han cambiado las redes sociales la forma en que nos comunicamos con amigos y familiares? Doctora Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, definitivamente ha cambiado. Yo creo que la generación de estas nuevas tecnologías es un aspecto fascinante porque nos da pie a pensar de toda la posibilidad humana para crear, pero también es cierto que el uso de estas tecnologías ha modificado algunos aspectos en los cuales nos vinculamos. No necesariamente de manera negativa, pero sí ha destacado algunos aspectos que sí podrían considerarse negativos al momento de que las interacciones ya pueden facilitarse más a través de un dispositivo o que solamente sea a través de esos medios de comunicación. Ya la interacción directa está perdiendo un poco de validez y de presencia. Y bueno, por supuesto que hay modificaciones. No quisiera yo entrar en terrenos de pensar que todo ha sido negativo, pero que hay modificaciones, por supuesto que sí se han percibido. Ok. Así es, maestra. Vemos que actualmente la tecnología está afectando a la juventud y más que nada a la niñez. Doctora Mariana, ¿algún comentario que nos quiera hacer al respecto? Sí, como dice mi compañera Claudia, bueno, también agradecerles mucho la posibilidad de estar aquí. En efecto, las redes sociales, la tecnología en general, hoy es parte de nuestra vida diaria, ¿no? De nuestra vida cotidiana, está en las familias, entonces por supuesto que trasciende a infancias, a juventudes, ¿no? A mí me parece que en esta lógica lo que tendríamos que intentar conversar es qué tanto las familias acompañan, porque me preguntabas acerca de las niñas, es qué tanto las familias acompañan a hijos e hijas, a sobrinos, a sobrinas, en estas relaciones que construyen además de la relación cara a cara con las personas que están del otro lado. ¿Y quiénes son esas personas, no? Claro. Vemos que actualmente dentro de la sociedad la tecnología está influyendo de manera radical, donde vemos que ahora los niños que prefieren un celular, una tablet, algo tecnológico a poder interactuar en la sociedad, que vemos que anteriormente, ¿no? Es como llegaban a jugar en los parques, como ellos mismos creaban sus propios juegos, pero ahora ya no es así. Vemos actualmente que se le facilita ahora a los padres, lamentablemente es de ahí donde viene, cómo los papás también influyen en esto, en vez de apoyar a sus hijos e interactuar, no, vemos de que actualmente ellos también, cómo se les facilita el hecho de poder calmarlos o el poder de que no, si está llorando, no hagas esto, no, fácilmente les dan algún dispositivo tecnológico. Vemos que actualmente esto ha sobrepasado y está viniendo de generación a generación. Entonces, consideramos de que si la sociedad, o en este caso los padres, y déjense los padres, a veces la familia completa, si también nos ponen en ellos esa disposición de vamos a platicar, vamos a conversar y dejar a un lado lo que es la tecnología, vemos de que la sociedad no va, o más bien los niños no estarían desarrollando esta parte de socializar y desde luego esas habilidades de crear, porque como les mencionaba, ¿no?
que los niños anteriormente, ¿qué hacían? Ellos creaban su propio juego, ellos buscaban la manera en el cual poder divertirse, pero ahora no, al contrario, ahora solamente se les facilita el poder una tecnología, un celular, una tablet, y vemos que en la escuela de cierto modo eso también les podría estar afectando, al ver de que no, que todo les facilita, que si por ejemplo, ¿no? Las cuentas ya no las van a sacar de manera mental, ahora requieren algún dispositivo para poder obtener la cantidad o que ellos desean buscar, ¿no? Pasamos a otro espacio en el cual las interacciones en línea reemplazan cada vez más las conversaciones cara a cara. Maestra Mariana. Las interacciones, mira, no sé si reemplazan como tal las interacciones cara a cara, pero definitivamente se transforman las interacciones entre los individuos, como lo comentaba la maestra Claudia. Ok. Bueno, vayamos a un corte, pero antes les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas respecto al tema a través de la línea telefónica y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestros invitados les estarán respondiendo. Sigan con nosotros. Ya estamos de vuelta con la maestra Claudia Guillén Caballero y la maestra Mariana Morales Alejandre. Estábamos hablando de las redes sociales. Maestra, le vuelvo a repetir, ¿las interacciones en línea reemplazan cada vez más las conversaciones cara a cara? Te comentaba que no sé si del todo las reemplacen, pero creo que sí de alguna manera las van transformando. ¿Y en qué sentido? Las van transformando porque tal vez estos vínculos que establecemos a través de estas tecnologías, de los medios digitales, cuando me refiero a vínculos hablo de esta relación de uno con el otro, pueden ser tal vez un poco superficiales, ¿no? Pero al mismo tiempo, esas relaciones que son aparentemente superficiales porque no tenemos esta posibilidad de leer nuestra gesticulación, no tenemos la posibilidad tal vez de tocar algo que compartamos en la mesa o en algún espacio físico que también dan pauta a que la conversación pueda ir fluyendo. Pero de alguna manera sí a través de los medios digitales, para que estas conversaciones se parezcan a algo muy cercano, ocupan estrategias que facilitan estas dinámicas de conversación para que aparentemente sean más llevaderas. Y ocupamos memes, ocupamos emojis, ocupamos frases que construimos y que se convierten en formas de lenguaje que son muy particulares de ciertos grupos, ¿no? Entonces, creo que es bastante compleja la dinámica de las relaciones que se construye a través de los medios digitales, sin embargo no creo que llegue a reemplazar la comunicación cara a cara. Okay. Muchas gracias. Maestra Claudia, ¿algo que nos gustaría compartir? Sí, a mí me interesa como que pensemos un poquito en esta que comentabas al principio. ¿Por qué los padres, las madres están utilizando la estrategia de un celular o una tablet, algún dispositivo como para entretener a las infancias o a las adolescencias? Creo que tenemos que hacer un análisis muy profundo de todo el sistema y de todo el contexto en el que esto se presenta, porque el jugar en el parque antes era posible porque no había tanta violencia, porque había más libertad, porque había más posibilidad. Posiblemente las jornadas de trabajo eran más cortas, posiblemente se les pagaba bien a los papás para tener un solo trabajo y no tenían que tener 2 o 3 trabajos. O sea, también hay que entender la dinámica económica, política, social del contexto como para poder determinar si es una cuestión de que solamente los papás lo están usando como una facilidad porque no se quieren vincular con los hijos o no saben cómo, que en unos casos así es, o porque verdaderamente hay otros factores que están convocando a que eso ocurra. Posiblemente en generaciones anteriores, quien era el cuidador o cuidadora era la televisión, ahorita es la tablet, antes posiblemente también fue la radio, no sé, o sea, como que a lo largo de la historia también ir viendo todas estas modificaciones de los contextos en los cuales
se están dando las condiciones para que esto se presente. Así es. Siguiendo con una pregunta, ¿por qué algunas personas se sienten más cómodas expresándose en redes sociales que en persona? Vemos que actualmente esto ha generado mayor crecimiento en la plataforma de Facebook, que consideramos que es la plataforma donde mayormente tiene relevancia las personas del día de hoy. Sí, yo creo que una parte importante es el anonimato, que se genera una fantasía, ¿no?, de poder demostrar que soy algo que tal vez no soy. El poderlo hacer a través, ya sea escrito o a través de estos códigos que se pueden utilizar, de imágenes, fotografías, etcétera, yo creo que da alguna seguridad, porque no es la exposición directa, aunque se sepa que es alguien, pero incluso alguien puede generar un personaje, ¿no?, que no es, pero que representa algo de la persona. Entonces yo creo que esa facilidad del anonimato, de la distancia, de que la reacción puede tardar en llegar, puede dar la sensación de aparente seguridad, y entonces, bueno, atreverse a hacer cosas que tal vez de otra manera no se atrevería a hacer, tanto positivas como negativas, ¿no? Así es. Sí, vemos actualmente que, como menciona, ¿no?, tanto positiva y tanto negativamente. Vemos que hoy en día muchas personas suelen pasarse por otras personas con tal de poder, no sé, podríamos mencionar, atraer o atrapar de cierto modo a los que se encuentran detrás de algún dispositivo. Consideramos de que eso actualmente también tendría o sería un factor de riesgo si, regresándonos con los que hoy mencionábamos, ¿no?, si la juventud y la niñez no tienen un control por parte de los padres en poder utilizar estos dispositivos, vemos de que ellos podrían ser, desde luego, una presa fácil por parte de las personas que están detrás y buscan algo más, ¿no? Maestra Mariana, ¿nos gustaría compartir algo al respecto? Sí, claro que sí. De hecho, retomando estas cuestiones, ¿qué es una red social? Bueno, es un espacio donde uno de manera gratuita genera una identidad parcial, ¿no? Parcial o imaginaria, como dice la maestra Claudia. Uno coloca ahí lo que quieres que el otro vea, ¿no? Y de entrada eso es solamente un poco de tu identidad. La otra está velada, no se observa ahí. Entonces, a mí me parece que el riesgo es en juventudes, en niñeces, considerar que solamente tenemos lugar a través de lo que los demás agradan de mí por medio de esas plataformas, porque no somos solo eso que mostramos. Y sí me parece que puede ser riesgoso que el contacto tan frecuente con estos medios nos permita alterar nuestra idea de que el mundo funciona así, ¿no? Y que todo el mundo se la pasa por atardeceres hermosos en la playa, cuando en realidad las dinámicas de vida son muy distintas. Y si nosotros no podemos discernir en que solamente colocamos en esos escenarios aspectos de nuestra vida que pues tal vez son gratificantes, que queremos que sean reconocidos, porque pues es agradable recibir la respuesta de otros, esos famosos likes, ¿no? Esto me da un sentido de reconocimiento y esto es agradable, ¿no? Pero ¿qué tanto entiendo que es solamente una parte de una dinámica digital y que no es en sí la vida, ¿no? Entonces por ahí pues hay que creo que ser cuidadosos y empezar a preguntarnos qué uso le damos, porque finalmente son herramientas, son instrumentos, pero no es en sí la vida, ¿no? Tendríamos que poder controlar el uso que le damos a estos elementos. Y otra cosa que tú decías que me parece también muy importante, los riesgos que hay en el día a día están también ahí. Entonces, las personas que hacen daño en el día a día también buscan formas de dañar o de acercarse a personas que pueden ser vulnerables y de alguna manera sacar partido de estas relaciones, de estas carencias, de estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, pues sí, pensemos que en el mundo digital hay los mismos riesgos que en el mundo de la vida cotidiana, del día a día, y hay que tener cuidado, por supuesto.
Claro, y es interesante también ver cómo no solamente a menores afecta, sino en muchas ocasiones también a la gente adulta, Claro. también las personas mayores también corren ese riesgo, Sí, ¿no? sí. Pues lo que mencionábamos anteriormente, en el cual muchos se hacen pasar por personas, utilizan perfiles falsos o perfiles en el cual que si de algún actor, y vemos ahí sería lo más fácil en el cual puede engañar a una persona adulta. Entonces, vemos ahí que nadie puede salvarse, al final de cuentas, el ser perjudicado por otra persona a través de una red social. Porque no solo Facebook, vemos hoy en día que tiene mucha relevancia, que es el TikTok. Vemos cómo eso diario, vemos tantas cosas. Sí, nos sirven para informarnos, claro, no todo es malo con las redes sociales. También hay cosas buenas, el informarnos, pero mayormente vemos que la sociedad actualmente lo único que quiere es como dañar, ¿no? No se ponen a pensar qué consecuencias les pueden traer. Ellos solamente, de cierto modo, quieren satisfacer sus necesidades propias, pero no saben las consecuencias que pueden traer. Maestra Mariana, ¿cómo influyen las redes sociales en nuestra autoestima y la autopercepción? Pues influyen en la lógica de que comentaba tal vez hace un momento, ¿no? Si no puedo discernir lo que es, lo que está ahí, que es como una parte y no una totalidad, y le doy más importancia a las respuestas que yo obtenga de estas interacciones que a lo que observo, con lo que practico, lo que construyo en mi vida cotidiana, pues por supuesto que creo que puede generar algún problema en la autoestima, ¿no? Maestra, ¿nos gustaría comentar algo? Bueno, yo creo que depende también de cada persona y de cómo, creo que la fortaleza está en cómo trabajamos con estas personas para administrar, para reconocer, para transmitir las emociones, la manera en que va a influir, ¿no? Y que entonces la autoestima y otros aspectos de la conformación de su identidad, de su personalidad, de su forma de presentarse al mundo, pues yo creo que va a depender de cada persona, pero que hay influencia, por supuesto que sí. Perfecto. Las plataformas como Instagram y TikTok promueven comparaciones sociales dañinas. Regresando de un corte comercial, vamos a esperar su respuesta con ansia, maestra. Gracias. Estamos de vuelta con la presencia de la maestra Claudia Lucía Guillén Caballero y la maestra Mariana Morales Alejandro. Continuando con este espacio, maestra, las plataformas como Instagram y TikTok promueven comparaciones sociales dañinas. Si nos ponemos a pensar en que comparaciones sociales estamos ubicando como compararnos con otras personas en función de los estándares, la forma de vida, la belleza, la capacidad adquisitiva, ¿no? Pues por supuesto que sí puede generar comparaciones negativas y bueno, el impacto puede ser negativo, porque volvemos a lo mismo, son espacios de fantasía donde no necesariamente decimos o hacemos lo que verdaderamente ocurre en la vida real y entonces, pues bueno, generalmente pues quedamos en desventaja, ¿no? Alguien en alguna ocasión decía, no somos tan feos como salimos en la credencial de lector, pero tampoco tan bonitos como aparecemos en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, a través de toda esta manipulación de los contenidos, por supuesto que estas comparaciones sí pueden ponernos en desventaja y además llevarnos a sufrimiento, a malestar, a inconformidad y en lugar de posiblemente convocarnos a hacer cosas que pudiéramos para tranquilizar en función de entender que pues es nuestra realidad y así nos tocó ser y así nos tocó vivir y sí tratar de mejorar, pero no en competencia con alguien más, sino como en construcción de una vida personal propia satisfactoria, pues entonces sí,
corre el riesgo de que este tipo de plataformas esté generando condiciones negativas, ¿no? Claro, y más que nada igual esta parte de la competitividad, ¿no? Entre usuarios y tanto como vemos hoy en día los influencers, ¿no? Muchas veces vemos que si los jóvenes, incluso a veces también los adultos, quieren ser como tal artista, como tal influencer, ¿no? Y buscan los medios o lo mayor posible para poder llegar, que si veamos en los seguidores o realizan mayormente, hace años estuvo muy, ¿cómo decirles? Muy relevante esta parte de los retos, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Pues si yo hago esto, voy a tener más seguidores, que si hago aquello, y así sucesivamente. Y considero de que actualmente sigue siendo lo mismo. Mencionaba maestra sobre la belleza, vemos de que eso también de cierto modo es un medio o más que nada un factor en que suele dañar la autoestima en las personas, ¿no? Porque si esta influencer, que si promueve, muchas veces los influencers, ¿no? Promueven que si es producto de belleza, producto para el uso personal y cosas así. Entonces, muchas veces quien mira estos videos o estos contenidos, no, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo lo posible para podernos ser igual, ¿no? Querer hacer o llegar a ser lo mismo o ser igual a estas personas, ¿no? Y creo que aquí el problema es que entendemos la belleza como si fuera un parámetro así como medible y específico, y la belleza es de lo más subjetivo. O sea, ¿qué es bello? ¿Y para quién, no? O sea, yo creo que lo bello está en los ojos de quien lo ve. Claro. Y entonces, ¿por qué hacer esa clasificación entre que esto es bello, esto no es bello? Y entonces se desechan bellezas que por el simple hecho de existir ya deberíamos valorar, ¿no? Y entonces esta rencilla, ¿no? Entre apariencias y además la exigencia de quererse parecer e igualarse a algún otro en estándares inalcanzables muchas veces y que además puede llevar la vida en riesgo, ¿no? Entonces, pues a través de las cirugías, etcétera, ¿no? Que de eso se puede hablar después. Pero entonces empiezan como a acrecentarse estas insatisfacciones en función de vernos reflejados en un otro con el que no nos parecemos, pero porque no nos vamos a parecer nunca. Y está bien no ser iguales, ¿no? Está bien la diferencia. Claro. ¿Está algo que nos gustaría compartir? Sí, es que son, híjole, creo que tantos espacios, o sea, tantas aristas que se abren de este análisis. Y pensaba en algo que comentabas, decías, lo viral, ¿no? Las tendencias, lo que de repente se convierte en una moda y algo que está siendo repetitivo y entonces uno quiere pertenecer a ello y es fugaz además y entonces constantemente está transformándose y entonces eso nos ocupa tiempo de nuestra vida que no estamos ocupando para hacer cosas fuera de este espacio, ¿no? O sea, un poco también en la lógica de que a través de estos medios digitales se tejen intereses alrededor de productos, alrededor de consumo. Y nosotros estamos consumiendo también todo esto y estamos en una dinámica de alguna manera me parece como de mercado, ¿no? Y creemos que lo que aparece en nuestro celular es algo como que necesitamos de repente. Y al mismo tiempo, eso que aparece en nuestro celular y que sentimos que necesitamos es algo que alguien ha diseñado para que nosotros tengamos esta relación y esta dinámica de consumo de imagen, de consumo de productos, de sentimientos de necesidad, de deseo de cosas o de como decía Claudia, de ciertas imágenes, pero vamos a lo mismo, es una fantasía bastante bien diseñada para que creamos que es algo que está hecho a nuestras necesidades y medidas. Pero lo que te aparece ahí es lo que tú has constantemente repetido e informado a alguien que es lo que te interesa. Y cuando tú le das clic a algo y abres una pestaña y le das un like y entonces ves un video, vas generando un registro, una memoria,
para que alguien diga, bueno, a Mariana le interesan estos temas y entonces sobre ellos vamos a hacerle como un escenario. Y entonces alrededor de eso me atrapa y yo estoy dándole vueltas a eso. Y si eso, creo que también hay que preguntarnos ahí, ¿qué nos está ofreciendo nuestro celular? Porque es un reflejo también de nosotros, de nuestras dinámicas, de nuestros intereses. ¿Qué nos ofrece nuestro celular? Porque es un reflejo de quién somos. O sea, si lo vemos en esta lógica algorítmica de que de alguna manera te está dando lo que tú consumes, también pues hay que preguntarnos, ¿qué estoy consumiendo? ¿Cuáles son mis intereses? ¿No? Sí, es como vemos que, por ejemplo, de todas las redes sociales, ¿no? Que si en Instagram viste un anuncio, te interesa, da clic, más tarde lo vas a ver en Facebook, más tarde lo vas a ver en TikTok o en alguna otra red social. Claro. Y es ahí donde podríamos decir como que nos persigue para poder consumir dicho producto o dicho anuncio, ¿no? Y desde luego lo que mencionábamos hoy, igual las inseguridades que va generando el poder parecernos a que sea algún artista, que sea algún influencer, ¿no? ¿La tecnología nos está haciendo más impaciente en nuestras interacciones sociales? Posiblemente sí, en algunos momentos, en algunas condiciones. Creo que antes, o sea, como es tan lógica de la inmediatez, ahorita necesitamos todo, la respuesta inmediata, la satisfacción inmediata. Creo que antes, pues por la misma forma de vida, tardábamos un poquito más en obtener las gratificaciones y ahorita las gratificaciones son como inmediatas, ¿no? Entonces vemos algo que nos gusta en las redes sociales, entonces pues ya empezamos a liberar neurotransmisores que nos ponen felices, etcétera. Entonces sí, yo creo que un poco de la impaciencia, porque pues todo lo podemos obtener como muy rápidamente ahora. Además, se agilizó el acceso a Internet, ¿no? Antes teníamos que esperar la conexión y se iba por momentos, y ahora no. Claro. Que es un poco también lo que ha pasado con todas las tecnologías, porque antes la televisión apagaba transmisiones a las 12 de la noche y empezaba a las 6 de la mañana, entonces toda la noche nos quedábamos sin televisión, y cuando entran todos estos dispositivos donde ya la televisión está permanente 24 horas, también ya nos llevó a otros momentos, ¿no? Entonces yo creo que sí, nos está haciendo impacientes, nos está haciendo poco tolerantes, que no es el único factor, ¿no? O sea, claro, que sí hay cosas negativas, repito, pero no podemos echarle solo la culpa a los medios digitales, ni a la tecnología, ni al Internet, ni a las redes sociales, pero que está contribuyendo a que seamos más impacientes, más intolerantes, posiblemente sí. Sí, vemos cómo esto nos va día a día. Y eso tiene relación con la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el uso excesivo del celular a las conversaciones en reuniones sociales? ¿Cómo afecta el uso excesivo del celular a las conversaciones? Híjole, bueno, ¿qué es uso excesivo de celular de entrada, no? Hace poco platicábamos que en el celular ya no es nada más un aparato que ocupamos para recibir llamadas y mensajes, sino que se ha convertido en la tele, en el radio, en el aparato de música donde reproducimos nuestras cosas que nos interesan, las consolas, todo está puesto ahí en un dispositivo. Entonces pensemos, si antes teníamos el tiempo para reunirnos y conversar y después decir, bueno, voy a ocupar un rato libre para mí, para jugar algo tal vez en una consola, o ocupar un tiempo para mí y dedicarme a escuchar la música que me gusta en mi aparato, o invitar a mis amigos y entonces cada quien que ponga un poco de música, pues eso de repente ya está como atravesado, ¿no? Y sí, no podemos darle toda la atención a una persona si tenemos algo que nos está quitando, pidiendo, estamos viendo, estoy hablando contigo y estoy viendo mi celular y el foco rojo de que tengo mensajes de WhatsApp, entonces estoy un poco pensando, ¿será que es mi jefe que me está pidiendo estos documentos? Y entonces no te presto la atención que realmente te mereces o quisiera ayudarte, ¿no? Entonces sí. Creo que por ahí es. Muy bien, maestra. Continuaremos con más información, pero vayamos a un corte. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas respecto al tema a través de las líneas telefónicas y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestros invitados las estarán respondiendo.
Siga con nosotros. Estamos de vuelta con las maestras Mariana Morales Alejandre y Claudia Lucía Guillén Caballeros. Continuando con este espacio, maestra, los algoritmos de redes sociales nos están aislando en burbujas sociales y políticas. Bueno, yo creo que es importante analizar el tema de las interacciones sociales y de las interacciones públicas y de las condiciones políticas, porque justamente nuestro comportamiento se está basando mucho en lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo en esos espacios. Hay una teórica estadounidense, socióloga, economista, filósofa, que se llama Shoshana Zuboff, y ella habla de algo que han nombrado como capitalismo digital, y ella tiene textos que hablan acerca del capitalismo de vigilancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo las corporaciones se han unido con estos desarrollos tecnológicos para que justo nos aparezca lo que estamos buscando, como que muchas veces decimos, es que lo estoy pensando y ya me está apareciendo, ¿no? Está diseñadas estas plataformas y estos dispositivos. Y sí, buena parte de nuestro comportamiento se está abocando a cumplir con lo que, a partir de lo que me surge en el celular, que aparentemente es algo que yo deseo, y entonces voy y consumo, o hago o me comporto de la manera en la que se espera que yo me comporte, o que supongo que se espera que yo me comporte, y el aislamiento, no sé si tanto como aislamiento, pero sí como una reacción muy particular en cada quien, cómo está interpretando eso, porque creo que también nuestra participación en problemáticas sociales está siendo muy activa, pero no necesariamente de las maneras más adecuadas. La gente debate más. Antes no se hablaban de algunos temas. Las infancias, las adolescencias, las personas adultas no hablaban de algunos temas, incluso de política, porque era como, pues qué aburrido, pues eso que se encarguen los políticos, ¿no? La ciudadanía no. Y ahorita sí, las personas están participando en debates importantes, pero no necesariamente de la forma más adecuada o de la manera más constructiva o resolutoria de problemas. Más bien como que la transmisión de muchos discursos de odio, como que si yo veo algo y creo que esta persona me está dando algunas respuestas o está apoyando mi forma de pensar, entonces le creo, y al ser más personas que supuestamente pensamos de la misma manera, entonces estamos bien, y no necesariamente. Entonces, creo que no es tanto aislarnos, sino posicionarnos de maneras en las que no necesariamente estamos haciendo cosas productivas, proactivas, que faciliten la convivencia, la armonía social y la solución de problemas, sino también posiblemente la generación de algunos otros problemas. Claro. Maestra Mariana. Sí, yo quisiera agregar que también hay que regresar a pensar que nosotros somos quienes controlamos nosotros somos quienes controlamos nuestros dispositivos, nuestras redes sociales, ¿no? O esa tendría que ser la lógica. Nosotros somos quienes decidimos cuándo encenderla, dónde meterlas, con quién hablar, con quién no hablar. Y en esa lógica creo que tendremos que detenernos a pensar qué tanto de lo que aparece de aquel lado tomamos como verídico, nos consideramos que es la realidad. Porque entonces hacías la pregunta, burbujas políticas o sociales. Bueno, si le damos el lugar de que todo lo que aparece ahí es todo lo que es, pues entonces sí viviremos en una burbuja. Pero si asumimos que es posible que lo que se está mostrando ahí tenga otro interés, tenga otro fin, y me aparezca para tal vez dejarme perteneciendo a un lugar en específico. Y si lo pensamos y entonces buscamos por otros lados, dialogamos en otros espacios, hacemos búsquedas de aquello que se supone que está apareciendo como lógica de la verdad y encontramos otras cosas, entonces pues rompemos la burbuja. Creo que eso es importante, recordar que nosotros, nosotras, somos quienes controlamos
nuestra relación con los medios, nuestra relación con lo digital, nuestra relación con las otras personas que aparecen ahí. Y también un poco regresando a la primera parte, cómo construimos nuestros vínculos con las personas de aquel lado, ¿no? ¿Qué esperamos de esta interacción? Entonces, pues sí, no sé si, o sea, el término burbuja sí puede ser si nosotros no le damos el lugar de la duda, ¿no? Si no nos encargamos de preguntarnos si todo esto que estamos observando es lo único, ¿no? Creo que por ahí puede ser. Claro. Algo también que me gustaría mencionar en este espacio con respecto a la tecnología y esta parte de la política, porque vemos hoy en día que cualquiera quiere meterse a la política, ¿no? Una persona que no tiene algún estudio con lo que respecta a tener algún puesto en el gobierno o cosas así. Vemos hoy en día que los influencers, incluso ellos quieren ser parte de esta comunidad política, claro, en el cual, ¿qué es lo que hacen? No empiezan que si a apoyar a gentes y cosas así, entonces ellos van viralizando eso, en el cual a las personas que estamos viendo ese contenido, no, pues él sería bueno para que si presidente, para gobernador, por el simple hecho de hacer algo bueno, sí, claro, es permitible, pero con un fin diferente. Claro. Entonces vemos ahí que la tecnología cómo está influyendo también en las personas que están consumiendo ese contenido. Claro. Y así vemos cómo las personas quieren tener algún logro, claro, pero hay que considerar esa parte que también es importante tener relevancia en conocimiento en lo que es la política, claro, los estudios adecuados, ¿no? Sí, y yo creo que también la sensibilidad, porque, bueno, la política es un mundo muy complejo grande, y muy grande, pero también, ¿por qué están teniendo tanto impacto estas figuras? Porque son carismáticas, porque son atractivas, porque son lo que tal vez quisiéramos ser y todavía no, claro, somos, y no necesariamente por todo lo que implica hacerse cargo de la administración, del acompañar las vidas, de garantizar la vida digna de las personas, que finalmente estos espacios de política de eso se trata, que podamos nacer en las mejores condiciones hasta que el final de nuestra vida, ¿no?, en las mejores condiciones, y administrar los recursos que permitan eso, ¿no?, en educación, salud, bienestar, etcétera, en todo. Pero entonces no se está pensando en el bienestar colectivo y el trabajo que remite hacerse cargo de esos espacios, sino más bien en la ganancia económica y la popularidad, ¿no? Claro. Y ser famoso, y entonces yo fui la presidenta, yo fui la gobernadora, yo fui, ¿no?, pero no tanto en el ejercicio real del bienestar colectivo, que pues en su máxima expresión pues la política tendría que apuntar a eso, ¿no? Entonces sí llama la atención que ahora este tipo de personajes, que además no tienen preparación, ni sensibilidad, ni compromiso social, ni activismo político, ni lucha por causas reales, sean quienes están ganando mayor presencia y popularidad y aplauso y apoyo de ciertos sectores, ¿no? Claro. Hablando en este espacio de tecnología, ¿cómo podrían los asistentes de la IA, como el ChatGPT, afectar cómo nos comunicamos entre seres humanos? Bueno, no sé, yo creo que pueden ser herramientas útiles porque, bueno, se tiene acceso inmediato a información que muchas veces pues hay que revisar si es real, si es válida, si tiene evidencias lo que se está encontrando ahí, pero por ejemplo a mí me llama mucho la atención un caso reciente de una joven que llora y le agradece al ChatGPT y le dice que es su mejor amiga, porque como se van almacenando las conversaciones, el ChatGPT le hace como referencia a algo que ella escribió en algún momento, y la joven asume como que es un recuerdo del dispositivo, ¿no? Y entonces está humanizando al ChatGPT y llora y está muy conmovida por la situación. Entonces,
yo creo que también volvemos a lo mismo, ¿no? De qué uso y además cómo comprendemos y cómo entendemos la existencia de esa tecnología, de esa forma de inteligencia, ¿no?, actual, y que entonces cómo hacemos uso de ellas y entonces cómo nos vamos a comportar. Pero yo creo que eso va a depender de que entendamos realmente, que lo usemos a nuestra favor personal en el sentido de los beneficios y de las interacciones saludables que podamos construir a partir de ello. Así es, son temas muy relevantes que nos quedamos muy cortos, ¿no? Pero una última pregunta rápida. ¿Cómo imaginan que serán las interacciones sociales dentro de 20 años con los avances tecnológicos? Maestra Mariana. Híjole, pues de nuevo, si no nos detenemos a preguntarnos qué uso le damos a estas relaciones, a estas interacciones, perdón, pues sí, a mí me parece que habría el riesgo de perder muchos vínculos que se fortalecen en las relaciones cara a cara, pero también que la información deje de ser tan precisa como debería ser, y entonces más bien sean todo lo que aparece en estas cuestiones digitales aquello más bien que tenga más relevancia, no los seres humanos y su capacidad de crítica, su posibilidad de análisis, su capacidad de convocar, y entonces eso podría, no sé, ese podría Wow. Creo que ser el Nos el quedamos panorama. con mucha información que nos gustaría en otro espacio. Con mucho gusto las invitamos para poder seguir con estos temas a profundidad. Pero hemos llegado al final de nuestro programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos el siguiente programa por este canal. Se despide de ustedes la licenciada Vianey García Magaña. No olviden seguirnos a través de las redes sociales de TV UJAT y recuerden, Consultorio DAX, tu salud, nuestras manos. Hasta la próxima.